y es impulsivo en la ira. Entonces, ¿cómo se debe de tratar a ese paciente? Algo que yo practico mucho, ¿no? Es, por ejemplo, yo los pongo en una máquina de correr y les digo, corre hasta el punto donde de verdad ya no puedas correr y quiero que pares, ¿no? Ya. Entonces, cuando ya logran y dicen, ya no puedo más, okay, bájalo y ahora quiero que te sientes y comienzas a respirar hasta cuando tú ya te hayas calmado. Entonces, a veces no entienden por qué uno hace eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más cercano a la ira? Esa agitación de correr. La agitación, tu corazón palpita, tu adrenalina sube, porque eso es lo que ocurre, ¿no? El riñón produce esa adrenalina al corazón, sí, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hacerlos entender de que si ellos corriendo y estando exhaustos, con el corazón en la garganta, pueden controlar en un minuto esa sensación, si lo pueden hacer en ese caso extremo, también ese ejercicio de respiración lo pueden aplicar cuando se sientan con la ira. Entonces, aquí por eso te digo, los consejos son muy buenos, pero las prácticas son aún mejores. Claro, sí, sabes que sí, es verdad, y estás en esa situación, es verdad, o simplemente tomas la pausa, haces la pausa nada más, no. Y ahí viene la respiración, o simplemente haces la pausa y esto no quiere decir que tu superego y tu ira estén luchando, porque tu ira está diciendo, levántate, anda, pelea, dije eso, y comienza a recordarte pues todos los resentimientos, los recuerdos de los brutos, pero tu superego, tus reglas, no debo sulfurarme, no debo hacer porque esto es malo, esto es impulsivo, etcétera, etcétera, ¿no? O comprendes y dices, no, sabes que la última vez que reaccioné así, compliqué todo. Compliqué todo. Entonces, compliqué todo, entonces iba a decir otra frase. No, más fuerte todavía. Pero decir, no, sabes que compliqué todo. Entonces, compliqué todo y ya, a ver. Claro. Ya lo compliqué. Ya aprendí de que al actuar así compliqué todo, entonces mejor no voy a decir, no, es que claro, ustedes saben por qué me hacen enojar y ustedes saben cómo me comporto. Eso es una justificación. Exactamente. Ya sé que me fue mal, porque reaccioné así, y ahora te sirve porque tú coges, le vas y dices, ¿sabes qué? O sabes que no voy a hablar más, no me voy a controlar, cambiemos el tema o algo, pero no quiero explotar. Dijiste algo muy bueno ahorita. Cuando se abusa del superego, se crea justificativos, pero no solamente justificativos. La razón por qué las personas crean justificativos es porque no se quieren hacer responsables de sus actos, de sus impulsos, de sus sentimientos. Entonces, cuando no hay esa responsabilidad, existen dos cosas: o todo el mundo es responsable o te victimizas. Entonces, cuando ocurren estas dos cosas, no son sanas. ¿Por qué? Pues imagínate una persona que, y ocurre muchas veces, no, que me pasó esto y por eso no puedo hacer nada. O sea, ya desde ahí, tu nivel de confianza, tú mismo lo minimizas. Y ¿cómo puedes ser competente si no tienes al comienzo un poco de confianza en ti mismo? Entonces, es muy peligroso cuando uno escucha a una persona hablar que todo el mundo es responsable, porque no se está enfocando ni en su superego ni en su id. Se está enfocando en lo que no controla, que es el mundo externo, que uno no puede y debe decidir. Claro, a ver, para eso hay que entender que es una decisión personal, hacerte responsable de que si no controlas estos instintos primitivos, vas a estar mal o vas a generar conflictos. Entonces tienes que hacerte responsable de que lo que va a pasar si no controlas. Así es. Para esto también saber de que no puedes estos pensamientos o estas actitudes primitivas, estos comportamientos primitivos,
no son sanos y que tienen no que ocultarse, sino que hay que mejorar, no mejorarlos, sino que entender de que si esto ocurre va a tener una repercusión o un daño, voy a generar un daño. Hay una Entonces, represalia. claro, hay algo que voy a tener en su momento una represalia voy a generar otro conflicto. Exactamente. Entonces, no solamente otro conflicto, sino las personas pierden confianza en ti, pierden fe en ti, no se van a sentir seguras, porque ven y notan la inestabilidad emocional, el hecho de que, por ejemplo, hay demasiadas críticas, pero no hay un centro de crítica hacia uno mismo para poder, porque, por ejemplo, cuando ocurren esto, ¿no? Uno debe siempre evaluar qué es más importante, porque también eso ocurre mucho con el ego y el id, ¿no? Que supongamos alguien tiene una pareja y la pareja, supongamos la persona que tú eliges 80% de las cosas la hace bien, pero tiene ese 20% de mal. Pero imagínate, ¿no? Muchas relaciones tienen problemas porque le ponen todo, comienzan a crear muchas reglas del superego en ese 20%. O sea, se enfocan en ese 20% y eso hace que reaccionen impulsivamente cada vez que hacen algo que su superego comienza a justificar. Pero aquí viene el detalle. Y aquí es donde uno debe de concientizar más allá de la subconsciencia y la decisión del ego. Es, si yo tengo 80% acá, llenecito, bueno, ¿no? ¿Por qué deseo que mi superego haga que esa persona cambie si esa persona no quiere cambiar? Porque, entonces aquí viene el desarrollo del ego. O sea, el ego yo creo que es mucho más importante que los dos, porque los otros dos siempre se están peleando. El ego es el centro de inteligencia moral, ética, conviccional y emocional, ¿no? Porque ahí tú tienes que pensar, ¿no? Bueno, si esa persona no quiere cambiar, supongamos, entonces el que debe cambiar soy yo. Entonces yo debo crear una regla para que eso ya no me moleste. No es que tengo 80%. ¿Por qué voy a cambiar ese 80% por el 20%? Entonces ahí viene el detalle, porque por ejemplo, cuando tú haces eso y ya la otra persona no siente ese peso que tú quieres traer hacia ellos, eso va a generar algo en esa persona que pueda decir, ¿sabes qué? Ya veo que no le molesta, pero quizás yo sí deba de cambiar en eso. Sí, pero claro, pero el ego, como tú dijiste, es el centro de inteligencia, pero es que también si tu superego no genera esta regla, tu ego tampoco no va a actuar así. Y eso actúas de manera equilibrada cuando tú tienes un superego formado de acuerdo a una conciencia, a un comportamiento, digámoslo, sano. Claro. De que no ves el problema, sino que ves una solución. Entonces, porque la solución ahí es, ¿sabes qué? Pero tiene el 80% bueno. Claro. ¿Para qué quiero que esa persona sea el 100%? Claro. Yo le estoy obligando y la otra no se va a dejar imponer. Entonces, genero el conflicto. Entonces, ¿para qué genero el conflicto si está bien en esto? Entonces, es como que alguien te da un carro del año, David, y tenga una puerta que esté rayada. Una sola puerta de todo el carro está perfecto, 0 millas, pero una puerta está lastimada. Y tú te enojas por eso. Exactamente. Y piensas que el auto no va a funcionar porque la puerta de ahí se rayó. Exactamente. Y cada vez que ves el carro, no ves todas las llantas que son de 20 pulgadas, tiene aros nuevos, el motor es nuevo, es 0 kilómetros, asientos de cuero, huele nuevo, pero tu enfoque está en ese pequeño detalle de defectos. Pero aquí es donde
aquí es donde la conciencia se debe desarrollar bien, porque el superego son las reglas, ¿no? En la conciencia es la perspectiva más allá de ti. Con eso te deja evaluar. Entonces el ego tiene esa información extra. ¿Cuáles son las perspectivas más allá de mí, aparte de este debate que yo tengo? Entonces, pero estamos aquí haciendo y de verdad está chévere, está interesante, pero también es esa mente, cómo sacó estos tres. Y entonces le estamos dando, porque aquí estamos hablando de a ver, poniéndole desde diferentes ángulos, cómo es lo primitivo, digamos, el que controla al primitivo, que si yo no controlo bien mi primitivo, mi superego me controla porque yo creo las reglas para que siga primando el primitivo. Y creo esas reglas, entonces creo un superego que se pone en conflicto con mi ego. Entonces, si mi ego está bien cimentado, está bien fortalecido, puedo generar la regla para cambiar mi superego. Así es, perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor. La ventaja que tiene el ego es que le llega toda esta información, entonces de aquí viene el entrenamiento de discernimiento psicológico. ¿Por qué? Porque ya tienes estos dos puntos de vista conflictivos, ¿no? Pero aquí viene como ego, bueno, ¿qué es lo que existe afuera de mí? Para yo discernir, ahora sí, en totalidad, toda la información que tengo, para de ahí tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, lamentablemente no tenemos en nuestras escuelas una educación emocional, psicológica, que nos ayuda a ponernos en los zapatos de otros, que nos ayuda a pensar más allá de nuestra propia perspectiva de cómo nos sentimos. O sea, y eso es donde quizás nosotros educativamente nos fallamos, ¿no? Nos fallamos en el aspecto de que, y no es culpa de nadie, David. O sea, es porque no nos acostumbramos a pedir ayuda y nos creemos autosuficientes. Exactamente, lo dijiste. Claro, o sea, la autosuficiencia llega incluso cuando tú cometes errores, entiendes tu valor en el error, pero lo rectificas, más no lo justificas. Uh-huh. Por ejemplo, tú eres químico, yo me imagino, David, que tú haciendo todos tus ensayos químicos, o sea, ¿cuántas veces no te equivocas para llegar a un resultado bueno? Sí, y como lo dije en algunos podcasts, muchas veces tienes que hacer variaciones en porcentaje, en la forma como cambias incluso hasta el orden en la que aplicas y vas viendo el error. Muchas veces lo haces hasta para saber los errores que pueden haber. Ya sabes que va a haber un error, sabes que no te va a salir. Y a veces yo lo hacía así, porque yo quería saber el error. ¿A qué llevaba el resultado? ¿A qué llevaba el resultado? Yo sabía que ya iba a ser, iba a salir mal, claro. Pero saber el error, o sea, saber que en verdad al cambiar el orden iba a generar un error, pero qué error iba a llevar. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Para saber, porque en el momento de que alguien tenía ese error, yo le decía, ya, eso fue porque no hiciste bien esto, alteraste esto, porque así es la forma de aprender. Tú alteraste esto, lo pusiste de seguro en este orden y por eso no te salió. Ayúdanos a continuar abrazando estas experiencias humanas y a explorar más sobre nosotros mismos y los demás al suscribirnos. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido, asegúrese de me gusta, comentar, compartir. Pero si quieres formar parte de nuestro podcast, todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario y decirnos de qué quieres hablar. Recuerda que esta es una plataforma para personas y estamos aquí para explorar esas experiencias de vida que son muy únicas para ti y para otros. No te olvides de Cisco.